Mi grupo ha reiterado desde esta tribuna a menudo que no defendemos las diferencias de tratos entre territorios, entre las personas, por tanto, que habitan esos territorios, en base a supuestos derechos históricos, y eso nos diferencia de muchos grupos nacionalistas que hay en esta Cámara y parece también que del señor ministro de Hacienda del Partido Popular, que sí valora mucho los derechos históricos que se basan en la antigüedad de los siglos. Pero en el caso de Canarias es evidente que estamos hablando de una situación totalmente diferente. Nosotros, al menos, no estamos hablando de derechos históricos centenarios, estamos hablando de una diferencia objetiva que tiene que ver con la geografía, de una situación de insularidad, de una situación de distancia de la península y de Europa. Y en este caso, la igualdad de oportunidades, la posibilidad de integrarse realmente con el resto de España y Europa, requiere unas políticas diferenciadas para compensar las desventajas de esa insularidad. Hay cuestiones evidentes, el transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías, el abastecimiento de agua, desalinizar el agua, el sobrecoste de la energía. Son situaciones en que, para que los canarios tengan igualdad de oportunidad con el resto de sus conciudadanos españoles, necesitan unas políticas diferenciales. La propia Unión Europea lo reconoce al considerar a Canarias una región ultraperiférica y, por supuesto, también lo hace, es puro sentido común, Unión, Progreso y Democracia. Y desde esta postura, ¿cómo valoramos este Real Decreto? Creemos que se trata básicamente de una revisión continuista del REF que se fijó a mediados de los años 90, centrada únicamente en los aspectos fiscales. Y en esta revisión continuista se pueden encontrar algunos aspectos positivos, desde nuestro punto de vista, por ejemplo, el aumento de las deducciones que tienen que ver con la innovación tecnológica, aunque podría llevarse a otros tipos de innovación, el que haya más deducciones para producciones cinematográficas, series audiovisuales, que son una parte importante de la actividad económica en Canarias, aunque es cierto que estas producciones y este tipo de actividades se han visto maltratadas por otras políticas del Gobierno, pero hay esos aspectos positivos, promover innovación tecnológica, producciones cinematográficas. En otros casos se observa el continuismo que antes citaba. Es el caso de la Reserva para Inversiones en Canarias o la Zona Especial Canaria. Aquí se amplía, se flexibiliza, pero como luego diremos, el problema de estas políticas es que no han creado mucho empleo neto. De hecho, no está claro que el empleo que se crea en unas empresas no sea empleo que se destruye en otras. Y, por último, hay otros aspectos negativos. La deducción para inversiones en África Occidental parece intuitivamente acertada para diversificarse allí. Nosotros somos partidarios del comercio, la diversificación internacional, pero recordemos que se está haciendo que haya deducciones en Canarias por invertir en África Occidental y en unos territorios con los que no existe intercambio de información fiscal ni tratados para evitar la doble tributación. Por tanto, hay un riesgo de mala utilización. También vemos negativamente la modificación que hay en el calendario para las energías renovables, que demuestra la lentitud y el poco éxito con que se están aplicando esas políticas en Canarias. Pero nuestras objeciones son más de fondo, no tanto a los detalles de este Real Decreto que hemos mencionado, sino desde el punto de vista de las políticas que propone Unión, Progreso y Democracia en Canarias, que son políticas muy distintas a las vigentes en la actualidad, políticas alternativas a las vigentes en la actualidad. Porque, aunque no existe una evaluación del REF, y es curioso, un programa de gastos fiscales que ha supuesto en la última década más de 700 millones cada año y no hay una evaluación de sus efectos, parece intuitivo que, al menos en el ámbito de empleo, no ha tenido mucho éxito. Y basta ver los datos de la EPA, donde Canarias figura con una tasa de paro del 33%, es decir, 10 puntos por encima de la altísima tasa de paro que tenemos como media en España. Parece evidente que no ha habido un gran éxito en la creación de empleo. Y estas políticas benefician, al final, a un pequeño grupo de grandes empresas en sectores tradicionales ligados al poder político, que con ellas se defienden, pero que dificultan la diversificación de la economía canaria, mientras que tienen importantes inconvenientes para las personas, para los individuos, que se encuentran con una cesta de la compra más cara y menos diversificada, se encuentran con infinidad de trámites burocráticos en sus intercambios, se encuentran con dificultades cotidianas de acceso a las plataformas de comercio electrónico. Y de ahí nuestra propuesta de reforma de este régimen económico y fiscal en sus aspectos fiscales.
Lo que propone UPyD en Canarias, en primer lugar, es reformar el impuesto general indirecto canario, el que sustituye al IVA, para armonizarlo más a la sexta directiva, de forma que se faciliten los intercambios con el resto de España y con la Unión Europea, y que en la práctica quede como un IVA reducido. Unión, Progreso y Democracia en Canarias cuestiona el arbitrio sobre importaciones por su carácter marcadamente proteccionista y los perjuicios que ocasiona a los consumidores. Y querríamos un cambio de enfoque en el REF, desde este REF para empresas tradicionales ligadas a los poderes públicos, hacia un REF destinado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Un REF que termine con los engorrosos trámites burocráticos que tienen los canarios en sus intercambios con el resto de España y la Unión Europea. Un REF que facilite las operaciones de esas plataformas de comercio electrónico que son parte de nuestra vida cotidiana, pero allí tienen dificultades para operar. Y un REF que, en el caso de las ayudas fiscales, cambie la filosofía y vaya más directamente a las personas, que actúe más vía bonificaciones en la base imponible del IRPF y del impuesto de sociedades para las personas físicas y las empresas de reducida dimensión. Un REF para las personas y no para las empresas en los sectores tradicionales. Y, por último, echamos en falta un segundo pilar, un segundo componente de este REF, que es el aspecto económico. Aquí solo se traen aspectos fiscales, pero estos aspectos fiscales por sí solos son insuficientes y, si a menudo se centran en desgravar beneficios, son particularmente insuficientes cuando esos beneficios están ausentes. Por eso nos sorprende y echamos en falta ese segundo pilar económico para favorecer lo nuevo en Canarias en vez de seguir protegiendo lo viejo. Creemos que hay un problema de filosofía económica allí. Hay muchas medidas proteccionistas, subvenciones, ayudas fiscales para proteger los sectores tradicionales, y eso puede tener el inconveniente de estar dificultando la necesaria diversificación y la necesaria modernización de la economía canaria. No habría que rendirse al determinismo geográfico. Hay otras áreas geográficas con situaciones insulares que logran vencer ese determinismo geográfico, y hay que plantearse un cambio en el modelo productivo. Promover que crezca lo nuevo, no tener como único horizonte defender lo existente, a menudo en sectores tradicionales y maduros. Por eso, incluso en el sector turístico, creemos que hay ámbito para margen, para mejorar la calidad de la oferta turística, para rehabilitar hoteles, para modernizar y aumentar la calidad. Creemos que es importante desarrollar la quinta libertad aérea. Creemos que es importante promocionar las energías renovables. Creemos que es importante, y voy a enfatizar esto, no centrarse tanto únicamente en el capital físico, sino dar prioridad al capital humano, a la formación de las personas, a la educación. Tradicionalmente, el énfasis ha estado en el capital físico y hoy en día es más importante incluso el capital humano, la formación, y esto, unido a las nuevas tecnologías, unido a promover las telecomunicaciones con Canarias, las redes de alta capacidad, puede ser forma de conectar las islas con el resto de España, de Europa, porque en estas actividades basadas en la formación, en las nuevas tecnologías, estos costes de transporte desaparecen. Esto hace que, a la hora de votar este Real Decreto, no podamos votar que sí, porque no es este nuestro modelo de REF. Nosotros queremos un REF para las personas y no para pocas empresas, un REF que modernice la economía canaria y no la mantenga anclada en esos sectores tradicionales, pero desde luego tampoco podemos ni queremos votar que no y que se tergiverse nuestro voto como que estamos en contra de políticas compensatorias de la insularidad en el caso canario, que, como he explicado, no es nuestra postura. Y por eso nuestro voto va a ser la abstención. Creemos que debe haber un régimen económico y fiscal, pero, como he explicado, un régimen económico y fiscal de características muy distintas al actual, que mejore la situación de las personas, que promueva la modernización y la lucha contra el determinismo geográfico en el caso canario.